Bon dia a tothom, benvinguts i benvingudes al Centre d'Art La Panera. Avui acollim l'activitat anomenada Jornada de Formació, Mediació i Accessibilitat, que està organitzada per la Direcció General de Patrimoni Cultural i la Direcció General de Promoció Cultural i Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, en col·laboració, en aquest cas, amb el Centre d'Art La Panera. La jornada ha comptat amb l'assessorament tant de la Rosa San Juan, que és la cap de programes públics del Centre d'Art La Panera, i per altra banda també la Eva Perissé, que és la directora del Museu Hidroelèctric de Capella, l'Ecomuseu de les Valls d'Àneu, i la Clara López, que és la coordinadora de la xarxa de museus de les Terres de Lleida i de l'Aran. I bé, aquesta serà una jornada plena de presentacions, de taules rodones i tallers sobre temes importants que a les institucions artístiques i culturals ens ha de preocupar, com és la mediació i l'accessibilitat. Garantir que les persones amb diversitat funcional, amb discapacitats, puguin participar dels museus i dels arts visuals en condicions d'igualtat. I res, només no em volia allargar més, només us volia donar la benvinguda a aquesta jornada i desitjo que sigui molt profitosa per tothom. I ara mateix dono la paraula al Jaume Rutllan, que és el regidor de Cultura i Medi Ambient de l'Ajuntament de Lleida. Moltes gràcies a tots i totes per haver-vos apropat i després donarem la paraula a l'Arantxa Morlius, que és la subdirectora general de Promoció Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat. No, perdona la benvinguda tècnica. Perdó. Bueno, gràcies. Perfecte, gràcies, Cristian. Doncs bon dia a tots i a totes i us vull donar la benvinguda a la ciutat de Lleida i a la Panera en concret. Jo crec que tots i totes coneixeu el centre, coneixeu la seva trajectòria com a punt de referència de centre de creació, de centre d'art contemporani a nivell de país. I aprofito també l'avinentesa per donar la benvinguda al Cristian per la seva recent incorporació com a director d'aquest centre. I bé, estem segurs que la seva aportació més enllà del fet purament artístic, jo crec que la seva especial sensibilitat i especialització ens ajudarà molt a centrar les qüestions que tractarem avui aquí. Jo crec que ha de ser un dels objectius principals que hem de treballar des de l'àmbit de la cultura. Jo crec que històricament tots som conscients de quin model de cultura, deixem-ho posar entre cometes, burgesa veníem, de centres purament expositius, de col·lecció, elitistes a vegades, i la mirada, afortunadament, va canviant i som conscients de la funció social extraordinària que té l'àmbit de la cultura. Més enllà de parlar amb tota la terminologia que vulgueu fer servir d'altres capacitats diferents, jo potser em centraria més en l'àmbit, diria, de les intel·ligències múltiples, si voleu, a la gent que en l'àmbit de la pedagogia coneixeu aquest concepte. És a dir, qualsevol de les persones que s'atansen o que demanem que s'atansin a un centre cultural com aquest, doncs els seus canals de comunicació són diversos, i són diversos per molts motius, per motius educacionals, per motius els que siguin, i per tant la possibilitat que tenim d'atansar-nos, de comunicar-nos a través de diferents canals, coherents a vegades amb aquestes intel·ligències múltiples. Jo sempre utilitzo el terme que dic que qualsevol persona que conec suma 100, tothom suma 100. I aquest sumar 100 vol dir que els seus canals de comunicació, d'aprenentatge, i no només en un sentit unidireccional, sinó també de tot el que ens poden oferir, doncs són molt diversos. I hi ha gent amb una intel·ligència emocional brutal i potser en la cognitiva, tal com s'examina en una escola tradicional, doncs el seu rendiment no és el mateix, però en canvi emocionalment són persones molt intel·ligents, i tot això ens dona l'oportunitat, per la flexibilitat que podem tenir a través dels elements culturals, de comunicar-nos al màxim nivell amb tothom. I aquesta penso que és una de les funcions que ens hem de proposar com a repte.
A la vegada, en el cas concret de la Panera, la seva inserció al Centre Històric de Lleida, el Centre Històric de Lleida té unes característiques que molts de vosaltres coneixeu si heu passejat, i és que la seva població, amb més d'un 50%, és de procedència migrada i a més amb rendes molt baixes. I per tant tenim una diversitat cultural acompanyada d'una situació socioeconòmica complexa. I per tant, si algú es podia pensar que aquest centre és un punt de gentrificació en el barri, s'equivoca, perquè la Panera, malgrat té aquestes parets tan gruixudes, és un centre que treballa amb la màxima permeabilitat amb la ciutat i en concret en el barri, i això anirà a més. És a dir, aquestes parets s'han de fer permeables, s'han de fer transparents, i hem d'aconseguir que aquesta mirada social, en la qual nosaltres jo crec que tenim més a aprendre del barri que no pas el barri a aprendre de nosaltres. I per tant jo crec que hem d'aprofitar aquesta avinentesa, de tenir aquesta riquesa cultural que tenim al voltant per entendre-la, per escoltar-la, per mirar-la, per tocar-la i buscar aquest intercanvi. Bé, deixo el rotllo perquè no sóc pas jo l'especialista en aquest àmbit, però sí que us volia situar una mica en la mirada que podem tenir en aquest cas des de la Regidoria de Cultura i amb tot l'equip de la Panera, amb el Cristian al capdavant. Donar-vos la benvinguda, agrair a la Generalitat de Catalunya que promogui aquestes jornades perquè cal incentivar al màxim aquest àmbit i aconseguir que aquí ens trobem gent del món de la cultura, gent de les entitats socials que treballen en aquest àmbit. És una oportunitat per bescanviar coneixement i fer que finalment entre tots sumem 100 i multipliquem tant com puguem. Per tant, gràcies per ser aquí i benvinguts i benvingudes a Lleida. Espero que tingueu una molt bona jornada aquí. Sí, Arantxa. Moltes gràcies, regidor. Bon dia. No em vull extendre gaire perquè entre el regidor i el Cristian ho han dit tot, però jo el que sí vull és destacar molt la feina d'equip que fem entre tots. Heu anat citant les persones, però bàsicament vull ressaltar la feina en equip que fem amb la Roser, que hem fet amb que és la responsable dels programes públics d'aquí de la Panera, i també amb la Clara, la Clara López del Museu de Lleida, i que també és la coordinadora de la xarxa de museus de les Terres de Lleida i Aran. I vull destacar la feina que fan cada una en el seu lloc, en el centre d'art i en el museu, perquè al final aquesta jornada que ara iniciarem entre tots forma part del Pla d'Accessibilitat de Museus i Centres i Espais d'Art de Catalunya que promovem entre dues direccions generals del Departament de Cultura de la Generalitat, que és la Direcció General del Patrimoni i la Direcció General de la Promoció Cultural i Biblioteques. No és habitual que dues direccions generals, en aquest cas, es posin a treballar, però vam creure que si no, no era possible tirar endavant un pla d'accessibilitat. Hem d'aprendre que tot això haurem de fer-ho realitat. Hi ha alguns anys que hi ha una llei, la llei de l'accessibilitat, i estem a l'espera que surti el Codi d'Accessibilitat, que em sembla que no tardarà gaire. I llavors això ja no té volta enrere, vull dir, ja la nostra mirada és una altra. Bé, dit això, també us vull explicar que el que farem avui és donar continuïtat a una formació en mediació i accessibilitat que ja vam iniciar en línia la passada primavera. Vam fer una jornada en línia, però no és el mateix. Tots sabem què està suposant el treball a través del canal virtual i intentem ja fer les coses de forma presencial. L'experiència és una altra. Aleshores, aquí a Lleida ja en vam fer una perquè l'adreçàvem més aviat al territori de Pirineu. La vam fer en el Museu Hidroelèctric de la Torre de Cabdella i avui la fem en el Centre d'Art per combinar aquest treball que portem a terme entre museus i centres d'art. Per tant, agraeixo també, encara que no hi són avui, els meus companys de la Direcció General de Patrimoni.
Som aquí doncs, perquè busquem una formació presencial i de caràcter pràctic i que també portarem arreu del territori. Hem començat per Lleida, però seguirem per Tarragona, per Barcelona, per Girona. I res, donar-vos les gràcies de que us hagi interessat el programa per ser aquí, els que us hem convidat a parlar també, perquè sense vosaltres no és possible treballar en mediació i accessibilitat. També el que vull destacar és un agraïment molt especial a Costa Badia, i ara ho diré en castellà perquè ella també m'entengui millor. Ella ve de Madrid i obrirà la jornada. També vull destacar un agraïment a totes les associacions i entitats que intervindran a la taula rodona, que són el Museu de la Noguera, l'Associació Estel, el Museu Diocesà i Comarcal de Solsona, l'Associació Missol, la Fundació Soriguer, la Fundació Arrel Sant Ignasi, a Jesús Vilamajor, Quim Vilamajor, a l'Ajuntament de Lleida i a la Fundació Casa Dalmases. Bé, doncs gràcies per l'esforç que tots fem per ser aquí i per deixar el dia a dia per dedicar un temps a conèixer-nos i aprendre. Llavors, ara passaré, abans de passar la paraula a la Costa Badia, vull dir una miqueta qui és. A veure... La Costa Badia és graduada en Belles Arts i també té un postgrau en Educació Artística en Institucions Socials i Culturals per la Universitat Complutense de Madrid. Ja veureu que és important destacar que és també graduada universitària. Llavors, ella treballa en el Departament d'Educació del Museu Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, ocupant-se de la mediació cultural i la programació per persones amb discapacitat. Llavors, ella em va fer arribar unes paraules que he traduït al català i que voldria llegir, és una cita d'ella. Costa Badia diu: el meu treball com a artista i mediadora cultural se centra en la validació de l'error, el desafiament als estereotips de bellesa i de comportament. Busco un camí alternatiu investigant sobre la convivència entre les persones normatives i les no normatives. Fins aquí les meves paraules. Costa Badia, te paso el micro y cuando tú quieras. Bueno, yo quería presentarme haciendo una audiodescripción de mí, porque también es una manera de accesibilidad para las personas ciegas o con resto visual. Entonces, normalmente lo que se hace es una audiodescripción totalmente intentando ser lo más objetivo posible. Entonces, os diré que yo soy una mujer, mi pronombre es ella, soy una persona blanca, tengo el pelo corto, llevo gafas, llevo una camiseta de Wonder Woman negra y encima una chaqueta de punto gris, unos vaqueros azules y unas zapatillas de deporte rosas. Y estoy delante de un ordenador portátil y a mi espalda hay una pantalla donde se está proyectando lo que hay en el ordenador y enfrente de mí hay varias personas mirándome. Esto es una audiodescripción que en muchos espacios del activismo de la discapacidad o diversidad funcional se hace a manera de reivindicación y también para las personas ciegas. A veces hay personas ciegas que les da igual de qué color sean las cosas y hay gente que sí que lo agradece, así que yo decidí en un momento dado decir el color de qué eran las cosas, puesto que para mí, que tengo discapacidad visual, es muy importante el color. Bueno, pues nada, yo voy a hacer una charla, una conferencia sobre la accesibilidad en instituciones culturales, pero más centrada en la mediación cultural. Pero bueno, yo quería empezar por el principio y preguntar si el arte contemporáneo es accesible. Yo lo pregunto porque
muchas veces la gente dice que el arte contemporáneo no es arte. Y porque que la gente dice, eso lo hace mi hijo de 3 años, o van a una exposición y el texto del comisariado, pues no hay quien lo entienda. Yo, mira que soy del del mundillo y a veces no lo entiendo, y a mí me da mucha rabia esta cuestión de no entender nada y que sea tan críptico. Y también incluso los artistas, muchas veces vas a mirar en su página web y no entiendes nada porque te empiezan a hablar de que si la identidad, que si el ser, que si el no lugar, que si los lugares, que si tal, y no se entiende nada. Y entonces para mí, o sea, pongo esto porque la cuestión de la accesibilidad para mí no es algo que mucha gente identifica con solo para las personas con discapacidad o diversidad funcional, sino porque la accesibilidad es para todo el mundo. No sé si me estoy explicando. Se habla de accesibilidad universal, que voy a leer la definición oficial. Es la accesibilidad universal, es aquella condición que deben cumplir los entornos, procesos, bienes, productos y servicios para que todas las personas puedan participar de manera autónoma y con las mismas oportunidades. Entonces, la accesibilidad universal hay que tener en cuenta que es una utopía, que nunca va a existir como tal, porque muchas veces para que una cosa sea accesible para un grupo de personas no es accesible para otras. Pero bueno, como yo siempre digo, hay que estudiar para el 10 para sacar un 8, porque si estudias para un 5 probablemente suspenderás. Así que hay que estudiar para intentar que todo sea lo más accesible posible, para que todo sea lo más accesible posible para todo el mundo. Y también lo quería unir con lo que he dicho antes, porque es que a veces yo me repito mucho, pero bueno, por esa cuestión de que mucha gente piensa que la accesibilidad no es para ti. No es para ti porque piensas que, bueno, yo no voy a silla de ruedas, yo no veo bien, yo no soy autista, o yo no tengo síndrome de Down, con lo cual la accesibilidad a mí no me interpela. Vale, gracias. Sí, no me interpela y eso es mentira, porque la accesibilidad es para todo el mundo. Y por eso hablo de la accesibilidad universal, aunque digo que es una utopía. Y a ver, lo que os digo, la accesibilidad universal es utópica. Uy, como qué eco. Pero la accesibilidad sirve para personas con discapacidad, para personas mayores, para personas embarazadas, discapacidad temporal, me he roto una pierna esquiando en Vaqueira, con lo cual tengo que ir con escayola y muletas, ya empiezo a necesitar accesibilidad. O incluso personas que no dominan la lengua del lugar, como yo ahora con el catalán, a pesar de tener apellido catalán, no hablo catalán. Pues todo esto son supuestos de situaciones que necesitarían accesibilidad. Y luego también entender, y esto no lo he puesto aquí, que la accesibilidad es para todo el mundo, en tanto que me estaba acordando de una anécdota. Yo en el Reina Sofía, junto con otra comisaria externa, coordinamos un grupo que se llama Equipo Diverso, que es un grupo de pensamiento entre personas con y sin discapacidad, que nos reunimos una vez al mes para hablar sobre pues estas cuestiones, arte, diversidad funcional y tal. Y el otro día estuvimos haciendo un ejercicio de qué era accesibilidad para ti. Y había una chica, en principio normativa, que decía, es que yo no necesito la accesibilidad. Y otra chica que va en silla de ruedas, le dijo, sí que necesitas la accesibilidad, porque todos necesitamos accesibilidad. Lo que pasa es que tu accesibilidad está resuelta. Y entonces por eso piensas que no te hace falta. Esto quiere decir que si a esta chica le ponen el día de mañana un cuadro en la pared a 3 metros de altura, ella necesitaría una accesibilidad que dijera, no, bájame el cuadro a 80 centímetros del suelo, porque es lo que yo necesito. ¿No? Es esta cuestión de que la normatividad muchas veces piensa que es neutra
y que eso es lo que está bien, y todo lo demás son variaciones, cuando la normatividad también es forma parte de... la normatividad simplemente es que el mundo se ha puesto de acuerdo para que eso sea la norma, pero también es una diversidad. No sé si me estoy explicando. ¿Sí, más o menos? Es como, yo siempre cuento que los madrileños siempre decimos que no tenemos acento, que eso es el castellano normativo, cuando no es verdad. Los madrileños tenemos acento madrileño, igual que los gallegos tienen acento gallego, los andaluces, los catalanes, todo el mundo, ¿no? Pero bueno, es una cuestión de perspectiva. Eso es lo que he dicho, es que me adelanto yo al PowerPoint, todos necesitamos accesibilidad, sí. Pero bueno, vamos al turrón. Al turrón. El concepto de... O sea, cuando digo que vamos al turrón, vamos a lo concreto. Es que este término es de un amigo mío que dice, bueno, vamos al turrón, cuando quiere que le cuente cotilleos. Y entonces quería hablaros más en concreto de museos, centros culturales, que tengan que ver con la discapacidad o la diversidad funcional. No sé si conocéis el concepto que acuñó Paul Preciado en este texto de cuando los subalternos entran en el museo, desobediencia epistémica y crítica institucional, que este hombre también se pone así muy críptico, no accesible, pero bueno, yo os hago lectura fácil y os explico. Habla de concepto de exclusión excluyente en las instituciones culturales. Entonces, Paul Preciado dice que las instituciones culturales, que los museos, bueno, y es verdad, nacen en el siglo XIX, de estos señores europeos que iban a África, se traían el marfil y los colmillos y las máscaras de África y los cuenquitos y de las culturas africanas, se iban a su casa en Madrid, por ejemplo, o en Barcelona, y luego venían los amigos y en el gabinete de curiosidades empezaban, mira, aquí me he traído un colmillo de un elefante que cacé en África, aquí una máscara que le compré a una persona en África, bueno, un africano por 4 duros, no sé qué, todo así como muy guay. Y esto es creo que es el origen de los museos, ¿no? Luego esto se metió en espacios, entiendo que privados, luego más públicos. También me parece muy interesante cómo son los edificios de los museos tradicionales, bueno, lo que yo más conozco es Madrid, en el Museo del Prado, el Museo de Reina Sofía, que son edificios que se construyeron en el neoclásico. Son así como enormes, muy grandes, de aquí estoy yo, hombre, cis, hetero, blanco, guay, que aquí se hace lo que yo digo. Y que luego no son muy accesibles, pero bueno. Entonces, esto ha ido evolucionando y realmente ahora en los museos las disidencias o las no normatividades no es que estén excluidas porque no nos prohíben el acceso, obviamente, pero somos los otros. Incluso una mujer también es el otro, ¿no? La otra. Los museos están constituidos para eso. Hombre blanco, cis, hetero, guaperas, cachas, capacitado y todo lo demás pues puedes entrar, pero cuidado, ¿no? Que siempre eres el sospechoso. La mujer, por ejemplo, o yo, mujer con discapacidad, puedo entrar, pero estoy en el departamento de accesibilidad, aunque es verdad que la apuesta del Reina Sofía es porque el departamento de accesibilidad sea interseccional, puesto que vivimos en una sociedad como con todo el mundo, pero bueno, en principio muchas veces no hay departamento de accesibilidad, si lo hay, y si no lo hay es porque estamos invisibilizados, cuestiones yo he tenido que entrar subir a la planta de arriba en museos por el montacargas y porque no había ascensor para que subieran las personas,
con mala cara por parte del de seguridad. He tenido que preguntar dónde estaba la entrada accesible y me han dicho, no, puedes entrar, está ahí accesible, pero por atrás, tú por la entrada principal, no, que esa no es accesible. Y entonces esto a nivel simbólico pues es complicado, ¿no? En el Reina Sofía, por ejemplo, hay un programa que es Museo Situado. Os cuento ejemplos para que veáis. Está un programa de Museo Situado porque el Reina Sofía está en el barrio de Lavapiés, y el barrio de Lavapiés es un barrio muy multicultural. Entonces hay un programa del museo que lo que hace es que personas de diferentes comunidades que habitan en Lavapiés son invitadas a ser mediadores culturales en el museo. Y entonces yo no lo he visto, pero me contaron que había un chico mediador cultural que él es de origen de Senegal y que es negro, y va con la acreditación que llevamos las personas el personal, y los de seguridad no le miraban bien porque es que eres negro y llevas una acreditación que te está acreditando, valga la redundancia, para ser mediador, pero es que eres negro. Es que, no sé, es algo muy complejo, que es sistémico y que es chungo, ¿no? Es difícil. Por eso hablo de la exclusión excluyente. De hecho, está aquí mal. Exclusión excluyente no es inclusión excluyente. Es que está mal puesto. Es inclusión excluyente. Estás incluido, pero como el otro. No sé si me he explicado con estos ejemplos. ¿Sí? O sea, también os puedo contar que yo una vez al mes hago una visita guiada al Reina Sofía, donde vemos lo que es accesible y lo que no en el museo, que es muy divertido porque el museo me permite criticarle, y es maravilloso. Y entonces, bueno, explico desde la entrada hasta el Guernica, qué es accesible, qué no es accesible, cuestiones arquitectónicas, pero no solo eso, porque es verdad que a mí me interesa más lo que está invisible, ¿no? Las personas. Y siempre cuento que una de las primeras veces que hice la visita, que la llevo haciendo desde finales del 2019, es que cuando podemos volver a hacer visitas en el museo por el COVID, había un protocolo que es que tú pides una silla de ruedas y tiene que venir alguien de limpieza a limpiar la silla. Ahora ya no, ya por el protocolo COVID no hace falta. Y nos pasó un par de veces que mientras esperábamos a la persona que tenía que venir a limpiar la silla, y una de las personas que vino una vez vino y dijo, es que estaba merendando. Y entonces la pobre lo dijo con toda la buena intención, pero puede ser complejo para una persona con diversidad funcional que puede andar pero necesita sentarse, y estas cuestiones de que estamos siempre obsesionados con, pues que yo no quiero molestar, yo no quiero, muchas veces no dices nada por ahorrarte el sobresalir, porque quieres ser una persona más. No te apetece, a lo mejor no tienes ese día la fortaleza emocional para ser el que sobresale. No sé si me explico. Porque hay veces que no te apetece, dar explicaciones, que no te apetece que haya una persona diciendo, pero es que no pareces tener discapacidad, y tener que sentirte avergonzada, tener un poco de síndrome del impostor, cuando tú tienes ahí tu tarjeta de discapacidad. Yo tengo un 65%, que a veces me dicen, ay, pero no, es que no, yo tengo que validar, ¿no? O sea, es como que emocionalmente a veces no te apetece. Ojalá te pudieras decir, sí, tengo discapacidad, vale, ¿qué necesitas? ¿O qué apoyo necesitas? Vale, esto y esto. Y hay veces que no te apetece. No sé si me he explicado con el concepto de inclusión excluyente. Y bueno, también quería hablaros que me parece muy importante, de la representación de las personas con diversidad funcional o discapacidad en la cultura, y os quería poner un vídeo de Antonio Centeno, que es un vídeo
que de las jornadas que hubo de Diversario, no sé si lo conocéis, que es un festival que, bueno, con la pandemia no sé cuándo volverá, pero la idea era que estuviese cada 2 años. La charla en la que habla Antonio Centeno es del Diversario de 2019 en Huesca, en el CEDAN, y me parece que explica muy bien el imaginario de la diversidad funcional que tiene la normatividad en la cultura, ¿no? Antonio Centeno, no sé si lo conocéis, es uno de los grandes activistas de la diversidad funcional. Él reivindica el concepto de diversidad funcional. A mí me da igual diversidad funcional o discapacidad, pero bueno, él hace una apuesta muy fuerte por ello y es de Barcelona. Estamos todas enamoradas de Antonio Centeno porque es muy atractivo, estamos todas enamoradísimas de él. Y bueno, os voy a poner el vídeo, no asustarse que no os voy a poner todo, solo la parte en la que habla él, y luego os cuento un cotilleo del vídeo. A ver. Y documental, las dos cosas, que problematiza todas las cuestiones un poco que tienen que ver con la diversidad funcional, que está protagonizada por muchas personas con diversidad funcional, en fin, él os lo contará. Bueno, y ahora Antonio, que nos cuente un poco, sobre todo me gustaría que te centraras en el último proyecto, ¿no? En el de Trèvols, aunque introduce todo lo que quieras. Todo. No, bueno, Trèvols es una serie de 13 capítulos, 25 minutos por capítulo, en formato, los 5 primeros minutos ficción y el resto más documental. Lo hicimos con el equipo con el que hicimos Vivir y otras ficciones, la película que pusimos el año pasado aquí en Diversario. Y la idea, pues bueno, un poco exactamente lo que tú explicabas como presentación, Orencio. O sea, la idea de que cuando desde la cultura, desde el arte, representamos la diversidad funcional, hay una parte más de creación de realidad que de representación, ¿no? El efecto es más de creación que de representación. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de las personas no tienen una experiencia cotidiana de lo que es la diversidad funcional. A día de hoy, la inmensa mayoría de personas con diversidad funcional seguimos encerradas, bien en los domicilios familiares sin apoyos suficientes para participar en los diferentes ámbitos sociales, o incluso internadas directamente en instituciones, ¿no? Apartadas de todas las dinámicas sociales principales, ¿no? Tanto la educación, el mundo laboral, el ocio, la cultura, la política, ¿no? Estamos fuera de todo, ¿no? Una especie de universo paralelo, ¿no? Las escuelas especiales, los centros especiales de empleo, las residencias, los centros ocupacionales, los centros de día. Bueno, todo es un universo paralelo de no convivencia, en el que ese otro mundo que decías, Luis, este sí es un mundo con más estructura de mundo propio que esos otros a los que te acercas, a los que siempre hay más interacción con el mundo más mainstream, ¿no? Ese es un problema, ¿no? Cuando no hay una experiencia cotidiana de algo, nuestra cabeza no deja un espacio en blanco allí y piensa, bueno, cuando conozca a alguien con diversidad funcional ya decidiré cómo es eso. No, lo que hace es rellenar ese espacio vacío de la cotidianidad con aquello que la cultura, el arte, los medios de comunicación nos dicen que es la diversidad funcional. Y ahí tenemos un problema muy serio, porque a día de hoy la representación cultural de la diversidad funcional es muy pobre, muy escasa y muy estereotipada, ¿no? La película más premiada de la historia de los Goya en este país es Mar Adentro. Entonces yo recuerdo salir de ver Mar Adentro hace unos años, y además lo vi en unos cines en Barcelona que están al lado de la playa, y la gente me miraba medio llorando a ver si es que me iba a tirar al mar, ¿me entiendes? Y ahora me puedo reír de eso, pero en aquel momento se me encogió el alma, ¿no? Porque pensé, pues maldita la gracia que me hace el éxito de esta película, ¿no? Porque tira por tierra el esfuerzo de muchos años de intentar visibilizar la diversidad funcional como una experiencia más allá de un sufrimiento inevitable, ¿no? Con muchas más dimensiones, ¿no? Entonces yo creo que esa responsabilidad de pensar cuál es el efecto, más allá de la voluntad, de la buena voluntad, cuál es el efecto que tiene la cultura que creamos cuando tratamos un ámbito de estas características, tan ausente de la vida cotidiana. Cuanto más ausente se está de la vida cotidiana, más responsabilidad tienes a la hora de crear cultura, porque eso va a ser la realidad para la inmensa mayoría de la gente, ¿no?
Entonces, bueno, tampoco hay muchos secretos a la hora de pensar cómo hacer eso. Tú decías el lema del movimiento de vida independiente de nada sobre nosotras y nosotras. Pues es que tampoco hay que inventar la sopa de ajo, quiero decir. Las mujeres siempre supieron desde los feminismos que no valía con que los hombres con buena voluntad hablasen de ellas, sino que tenían que hablar en primera persona de sus realidades, ¿no? Y que por mucho conocimiento técnico y muy buena voluntad que tuviesen los hombres más sensibles del mundo hablando de género, pues generan una brecha importante respecto a la realidad cuando lo explicas desde la propia vivencia, ¿no? Y que ese es un conocimiento muy intransferible y muy valioso. Entonces nuestro intento es hablar en primera persona. Nosotros no llegamos a ver a 500 personas, pero teníamos unos cuantos amigos que enseguida se prestaron a que les liásemos en el proyecto, en los proyectos que hemos ido haciendo. E intentar esto, que las personas hablen en primera persona. Uno de los proyectos que mencionabas, el documental Yes We Fuck, que son 6 historias sobre sexualidad y diversidad funcional. En una de ellas, que trata sobre personas con diversidad intelectual, hay primero la voz directa de un grupo de personas jóvenes con diversidad intelectual hablando de su vivencia de la sexualidad, de sus deseos, de sus expectativas, etc. Y luego hablan las familias de estas personas, padres, madres. La distancia que hay entre lo uno y lo otro es abismal. Mientras las propias personas te hablan de placer, de deseo, de juego, de pornografía, de masturbación, de orgasmos, las familias te hablan de esterilización forzosa, de abuso, de embarazo, de miedo. Y esto eran las familias, las mejores familias posibles, las que se prestaron a participar en el documental, es decir, las que quieren hacer algo con el tema, que no lo están obviando, ¿no? Y aún así, la distancia es tan grande, ¿no? Por eso la importancia de poner sin intermediarios a las personas a hablar en primera persona, ¿no? Con tutelas las mínimas, ¿no? Y poco más, y a partir de ahí intentar hacer un ejercicio de realismo, ¿no? Que nuestra presencia en la cultura vaya más allá de lo que hasta ahora nos ha sido concedido, ¿no? Que son los extremos polares, opuestos, ¿no? O bien la desgracia absoluta, como el caso de Mar Adentro, ¿no? Donde habitualmente el personaje sufre tanto que ya nos parece hasta bien y saludable que se suicide, ¿no? O el extremo opuesto, ¿no? Por ejemplo, una historia muy positiva y muy inspiradora como Campeones, ¿no? O sea, estos espacios muy extremos y muy polares que forman parte de la realidad, ciertamente, pero que son una mínima parte de la realidad, y en medio está todo por contar, todo por explicar, ¿no? Algo que nos resulte más vivible, ¿no? Quiero decir que las personas con diversidad funcional, cuando miramos la cultura, los medios de comunicación, ¿dónde estamos? ¿Cómo podemos identificarnos? ¿Cómo los chavales con diversidad funcional construyen una identidad, ¿no? Cuando solo ven al señor San Pedro o a Stephen Hawking, está o por los suelos o muy arriba la cosa. Entonces, en medio no queda nada, ¿no? Y ahí hay que rellenar un hueco desde lo cotidiano, y creo también, y esto está presente en la serie de Trébols de Cuatrafullas, desde el arte y la cultura como el medio idóneo para que la idea de diversidad humana encaje perfectamente. Que esto no va de capacidades, esto no va de que la gente pueda hacer o no hacer, ¿no? Esto va de que somos diferentes, que hacemos las cosas de manera diferente y que hay que organizarnos para que cada cual a su manera de hacer las cosas pues la pueda hacer y se pueda vivir de la mejor manera posible, ¿no? Entonces la serie intenta eso, que se hable en primera persona, dar mucho énfasis y poner muy en el centro la expresión, el arte, la cultura, y a partir de ahí que resulte una cosa cotidiana. Entonces, ¿tú cómo ves este tema de las autorrepresentaciones? Bueno, es complejo, ¿no? Ojalá empecemos a tener el problema de que se empiece a debatir sobre hasta qué punto la autorrepresentación está funcionando de manera equilibrada, ¿no? Sería un buen cambio de problema, ¿no? Ahora mismo tenemos el de siempre, que es que todo el mundo habla de nosotros y nosotros, ¿no? Entonces, esto es un problema bastante más serio y que arrastramos desde siempre, ¿no? No lo sé, yo creo que el título de la mesa es del todo pertinente, ¿no? Representar qué. Representar bien, ¿no? Está bien representar, porque lo que no se ve no existe prácticamente, pero al final, si lo que representamos es lo que se espera ver, si no hay un potencial transformador, pues bueno, eso mantiene las cosas
en el punto en el que están, ¿no? Y el punto en el que están no es bueno. Hay que recordar que todo esto es importante porque cuando miramos las cifras de cualquier indicador sobre calidad de vida, pues ya sea respecto al nivel de estudios, el nivel de ingresos, el acceso a la vivienda, el acceso a la política, la representación política, cualquiera de esas cifras, la violencia sexual, ¿no? No funciona, si es violencia sí. Cualquiera de esas cifras, cuando hablamos de diversidad funcional, es mucho peor que para la población general, pero mucho peor no quiere decir un 10%, un 20% peor, quiere decir 8 veces más. El 80% de las mujeres con diversidad funcional a lo largo de su vida sufrirán violencia sexual, el 80%. Es decir, que tenemos una situación terrible, ¿no? Y por lo tanto creo que el deber, no sé, moral, ético, es hacer las cosas de manera que podamos movernos desde donde estamos y transformar socialmente, ¿no? No podemos conformarnos con decir, bueno, hacemos esto porque la realidad es así. Bueno, la realidad se transforma, la realidad cambia, eso es una característica indiscutible, ¿no? Entonces, creo que hay que elegir dónde pones el foco, ¿no? Porque es verdad que tú puedes poner el foco en un lugar y decir, esto ocurre, sí, ya sé que eso ocurre, pero también puedes poner el foco en otro lugar donde está ocurriendo otra cosa totalmente diferente y tú eliges dónde pones el foco y cómo lo explicas y con qué intención, ¿no? Creo que hay una responsabilidad ahí y que no se debe eludir, ¿no? Y aquí, por supuesto, pues también hay muchos condicionantes, ¿no? Al final también no deja de ser una actividad económica donde se mueve dinero, donde hay unos intereses económicos también, y esto pues también juega, ¿no? Como en los demás ámbitos. Entonces, bueno, lo digo porque sería especialmente importante, porque la manera de salvar siempre esas dificultades que tienen que ver con la economía es con la intervención de lo público y con la intervención de la sociedad organizada, ¿no? Entonces, todas las críticas que hemos tenido, pues mira, directamente no hemos tenido mucha crítica, más allá, por ejemplo, con el documental o con la peli de ¿para qué habláis de sexualidad si eso no es tan importante, ¿no? Pero bueno, esta ya nos la sabemos y tampoco nos ha molestado mucho, ¿no? Pero hay como una crítica indirecta, que es el hecho de que ¿dónde están las televisiones públicas queriendo poner todo este material? ¿Dónde están las administraciones queriendo potenciar esto y hacer una segunda temporada o hacer más cosas? ¿Dónde están esas organizaciones que representan a 3 o 4 millones de personas con diversidad funcional potenciando y llevando esto a 1000 sitios? No están. Luego, no hay una crítica directa, pero hay una inacción que de facto lo que hace es invisibilizar todo aquello que se hace con un potencial transformador en una dirección que por razones complejas y que a lo mejor no es el momento de entrar a debatir, pues no interesa, ¿no? Poner sobre la mesa. Entonces yo creo que esto sí que es problemático y que deberíamos replantearnos, ¿no? ¿Para qué queremos toda esa representación de 3 o 4 millones de personas? ¿Para qué queremos todos esos organismos oficiales? ¿Para qué queremos todas esas fundaciones y todas esas buenas intenciones que abundan en el país cuando hay posibilidades de poner algo transformador y lo que hacemos es silenciarlo, invisibilizarlo, incluso desde, pues eso, ¿no? Los medios públicos? Me parece grave que, por ejemplo, ya acabo con esto, ¿no? Una película como Vivir y otras ficciones, que ha tenido como 8 o 10 premios a nivel internacional en festivales de cine generales, no en festivales especializados de diversidad funcional, bueno, no en festivales especializados de discapacidad, sino en festivales de cine, ¿no? Que no haya merecido ponerse en una televisión pública. Me parece una cosa inaudita, ¿no? Y creo que eso no es casual, ni es un olvido, ni es algo que no tiene motivos, los tiene. Yo no sé hasta qué punto, digamos, este efecto de la película Campeones abre una posibilidad. O sea, yo sí creo, sin ánimo de ser pretencioso, que Campeones sí ha dado un paso, creo que más pequeño que el que mucha gente se piensa. Pues nada, no sé si se ha entendido bien, si ha oído bien, más o menos. Bueno, el cotillo que os quería contar es que el señor que está al lado de Antonio Centeno, el de la camisa azul, es uno de los productores de la peli Campeones, y me hace mucha gracia ver lo incómodo que está, porque Antonio Centeno pone verde a la peli de Campeones. Bueno, no la pone verde, dice que hay muchas cosas que mejorar, pero bueno. Pues eso, Antonio, no sé si os ha
Bueno, está en YouTube. Yo, si queréis, para poder repasarlo, os lo puedo pasar. Pero me parece muy interesante la reflexión que hace Antonio Centeno sobre cómo estamos representadas las personas con discapacidad o diversidad funcional en la cultura. Él hace referencia en lo que ha participado, en Yes We Fuck, en Vivir y otras ficciones, que está protagonizado por él, en los capitulitos que hablan de Trébol de 4 hojas, que está hecho en una televisión catalana. No sé, me parece muy interesante. Bueno, cambiando de tercio, os quería hablar del problema que hay entre patrimonio y accesibilidad. Y para esto os voy a presentar a ACCE. Espérate que me lo ponga a meter en los dedos. Bueno, este es patrimonio para los amigos Patri. Y esta es accesibilidad para los amigos ACCE. Entonces, ellas se conocen desde hace mucho tiempo y, bueno, os lo voy a leer. Hace años que se conocen y siempre andan peleándose. Que si Patri dice que lo suyo es sagrado, que hay que preservarse, y ACCE se cabrea y le dice, sí, que vale, que muy bien, pero si todo el mundo tiene derecho a ver cualquier elemento cultural, la accesibilidad debería ser lo primero. Ella debería ser lo primero. Y Patri le dice, ay, hija, ¿cómo te pones? Si total, poca gente que veo que venga a los museos. Este se pone pesado. Y ACCE le dice, ACCE se pone roja, aunque es verde, se pone roja, y le dice, pero ¿cómo va a venir alguien normativo aquí si todos son barreras? Además, tú no sabes si alguien que en principio no parece tener nada, tiene algo. Entonces, tanto el día la gresca, Y llevan así años, y yo, Costa, la verdad es que quiero ser su Celestina, y como en los cuentos de hadas más tradicionales, se enamoren y tengan un bebé híbrido, mitad patrimonio, mitad accesibilidad, y entonces se van a enterar de lo que es bueno. Mucha gente me pregunta que cómo sería ese hijo, y la verdad es que no lo sé, porque todavía no... De momento están peleándose, no se han enamorado, pero yo quiero que se enamoren. Entonces esto es mi deseo, ¿no? Aquí tenéis a Patri con su corbata. Voy a hacer la videodescripción de Patri porque se le ve mal. Patri es un señor moreno, pelo castaño oscuro, blanco, con camisa azul y corbata rosa, que está así, sorprendido. Y accesibilidad. Yo pensaba que era un dinosaurio, pero me han dicho que es una rana. Y entonces es verde. Tiene una rana o una serpiente, no lo sé. Tiene así como los ojos saltones. Es verde con la tripa y la barbilla amarilla. Y tiene sus... Sí, bueno, no, serpiente no es porque tiene patitas. Entonces es una rana. Entonces, bueno, pues es una rana. Y es más o menos, ¿los veis? Las del fondo, ¿lo veis? Patri y ACCE. Entonces quería hablar de lo que significa la accesibilidad. Por estas cuestiones no, porque en muchos museos y en muchos espacios lo que te dicen es que pues un poco patrimonio esto, pero luego hay museos que te dicen que para qué van a hacer medidas de accesibilidad si vienen poca gente con discapacidad, pero bueno, ya hemos visto que no están así, que realmente la accesibilidad sirve para muchas otras cosas. Es verdad que se calcula que el 10% de la población tiene discapacidad y aproximadamente el 40% de la población la llegará a tener en algún momento. Pero también es verdad que la accesibilidad es cara y las personas con diversidad funcional o discapacidad solemos, bueno, yo no soy pobre, pero o son pobres o están precarizadas.
Y entonces es complejo esto. Yo cuando estaba haciendo el PowerPoint estaba pensando en lo difícil que es llegar a un museo, por ejemplo, un museo céntrico. Cuando tú eres una persona precarizada que a lo mejor no te puedes permitir vivir en el centro de la ciudad o vivir cerca de un espacio cultural, la manera de acceder al museo como tienes poco dinero, deberías ir en transporte público. Pero a veces el transporte público no es accesible y entonces tienes que usar taxi, el taxi es caro, o tener coche propio, pero a veces no puedes conducir. Yo, por ejemplo, no puedo conducir por la vista. Puedo pagarme un taxi, pero no a todas horas. Y, o sea, me parece complejo, ¿no? También pensando en esto tan polémico de las pensiones, que hay gente que dice, ¡ay, la paguita! Pero la paguita, por lo menos en España, es muy poco y no siempre la conservas. Una vez que empiezas a trabajar depende de un montón de factores. Normalmente son trabajos precarizados. Es verdad que la sociedad, como decía un compañero mío de trabajo el otro día, el mundo está ardiendo, pero para las personas con diversidad funcional y más para las mujeres con diversidad funcional, y que tenemos un 70% de paro, pues todavía más. Y entonces esto no es muy coherente con lo caro que es la accesibilidad o tener diversidad funcional, ¿no? No sé si me estoy explicando o estoy haciendo un poco trabalenguas. ¿Me explico? Si hay algo que no entendáis, me levantáis la mano y yo explico, porque a veces me parece que me meto en un laberinto y no sé si se me explicó bien. Y pues estas cuestiones, ¿no? Que hay un libro que ahora no me acuerdo cómo se llama, que lo tengo en casa, pero es que empecé el primer capítulo y me dio tanta desesperanza que lo dejé, que es sobre la situación económica de las personas con discapacidad en Inglaterra. Como hay mucha gente que tiene un accidente, no puede volver a trabajar y depende de una pensión, y esa pensión por las políticas entiendo que de bienestar social de Inglaterra se reducen y acaban en casa, porque la casa es suya, pero sin atención, sin dinero para comprar comida, y esto es muy complejo y muy invisibilizado. Entonces, ¿cómo pretendemos que vayan a un museo, a un espacio cultural, cuando las cosas están así? Y no son espacios amigables tampoco. O sea, el Reina Sofía no es un espacio amigable para cualquier no normatividad. Es un espacio un poco complicado. Y bueno, que hay que hacerlo amigable, no sé. La arquitectura es más difícil de cambiar, y curiosamente la discapacidad no. La arquitectura es más compleja de cambiar, pero es la que está más normada. O sea que hay hay leyes, hay normas. Mi compañero de accesibilidad es arquitecto y él tiene muy claro lo que tiene. El proyecto de él consiste en hacer un informe de accesibilidad en cuanto a arquitectura de todo el museo. Y él tiene muy claro a qué normas debe recurrir, qué leyes, se sabe cuántos centímetros tiene que tener una puerta, cómo debe ser un acceso, cómo no sé qué. Pero lo que es más sencillo, o debería ser más sencillo y más barato, es la accesibilidad en cuanto a las personas, en cuanto a la mediación. Pero como eso no está tan normado, pero también entiendo que no está, me lo imagino como un sándwich entre normas, porque las personas somos muy diferentes y las circunstancias de cada persona es muy diferente, y creo que realmente, bueno, esto lo cuento más adelante, me adelanto, pero creo que el quid de la cuestión es ser la empatía, ¿no? Entonces, aquí he puesto algunos principales recursos de accesibles o de inclusión disponibles,
que bueno, son muy obvios, como la lengua de signos, o el subtitulado, o las signoguías. La lengua de signos es como lo más famoso, pero el caso es que solo el 10% de los sordos son signantes, porque vivimos en una sociedad oralista. Y a veces se hace, bueno, no sé si conocéis el concepto de crip washing, como el de pink washing o el crip washing. El crip es tullido, bueno, el acrónimo de tullido en inglés, y es como el lavado de imagen en cuanto a lo tullido, de poner un intérprete de lengua de signos, cuando la mayoría de las personas que acuden no suelen ser sordas, y si son sordas es muy raro que una persona signante acuda a un espacio oralista en principio, ¿no? Hay a veces que me preguntan, ¿quieres un intérprete de lengua de signos para presentaciones y cosas? Digo, bueno, está bien que esté ahí en la retaguardia, pero probablemente no hará falta. Aunque que deberíamos tenerlo, porque también la comunidad sorda signante, por lo menos en España, es una comunidad bastante reivindicativa, y a veces a mí me parece un poco compleja. Yo a título personal lo digo, como persona sorda oralista, no me parece a veces las maneras de proceder de las personas sordas signantes, pero bueno. O sea que para mí lo más accesible para mí serían los subtítulos, aunque es verdad que si nos ponemos exquisitos, los subtítulos están escritos de manera siguiendo la gramática oral, y hay personas sordas signantes que la lengua de signos es su lengua materna y les cuesta entender una frase con la gramática de la lengua oral, porque no es la misma la lengua de signos que la lengua oral. O las signoguías, que las signoguías son como las guías, como las audioguías, pero con una persona en un vídeo signando. Por eso digo que la accesibilidad universal es muy compleja para poder atender absolutamente al 100% de la población, es muy compleja de implementar, ¿no? Luego, para las personas ciegas está el sistema Braille, o las audioguías para personas ciegas, que también las hay, o el sistema Navilens, que no sé si lo conocéis, el sistema Navilens, que es un sistema español además, que, bueno, aquí no lo sé, pero en Madrid, en las paradas de autobús hay sistema Navilens, que es como un código QR, pero de cuadraditos de colores. Entonces tú te descargas el Navilens en el teléfono, eres una persona ciega y vas así, y entonces se te pone aquí el Navilens y te dice, gira a la derecha, y tú haces así. Y aquí hay otro y te dice, a la izquierda, y giras así. Entonces te va dirigiendo, y tú en el ámbito de los museos, pues sirve mucho, ¿no? De gira a la derecha, a la izquierda, delante tienes las meninas, o tienes tal cuadro, y entonces pues te lo pueden audiodescribir. Sí, si llevas unos cascos, pues con los cascos. Y bueno, para mí es la accesibilidad arquitectónica, que hemos hablado antes, que es la más fácil de implementar, aunque creo yo que la más cara. Más fácil por eso, porque hay 50.000 normas, leyes, que te dicen cuántos centímetros tiene que haber en un baño, cuántos centímetros. Bueno, es enorme. Mi compañera hace unos informes, o sea, llevamos trabajando en el Reina desde enero, y creo que ha hecho solo una planta la accesibilidad la accesibilidad del acceso, no de las salas. Y llevamos desde enero, y solo ha hecho la planta de los accesos. Solo una planta de la accesibilidad desde la puerta. La lectura fácil, que no sé si la conocéis, que es un sistema para comprender, un sistema de escritura para comprender de manera más sencilla, bueno, es una manera de escribir que sirve para personas con discapacidad cognitiva, para personas mayores, para personas que no controlan la lengua del sitio al que van. Es enorme. Yo me he apuntado a un curso de lectura fácil que hacen desde Plena Inclusión y desde la UNED, que miedo me da.
porque son 4 meses de lectura fácil y sistemas para personas de aprender a... Sí, de transformar la lectura o la comprensión normativa para personas con discapacidad cognitiva o, bueno, lo que he dicho, personas mayores, personas que son extranjeras, los pictogramas también, que hay gente a la que le ayuda el pictograma más que el texto. Pero bueno, en realidad para mí lo más importante es que no se trata de traducir las actividades a un sistema accesible. O sea, no se trata de hacer una visita traducida, o sea, a ver, me estoy explicando. Haces una visita normativa para ver el Guernica, ¿no? Por ejemplo. Y a mí lo que me chirría es que se haga una visita que es una traducción de la visita normativa para personas con discapacidad. A mí eso me chirría mucho. Creo que es mucho más interesante trabajar la accesibilidad como metodología y trabajar, o sea, inventarte o crear cuestiones desde la discapacidad, desde la diversidad funcional, para trabajar con personas con y sin discapacidad. O sea, por ejemplo, este recorrido que yo os hago, si queréis venir a Madrid os lo hago, sobre la accesibilidad, desde la entrada hasta el Guernica. Hay las jornadas que hemos tenido la semana pasada del Día Internacional de la Discapacidad, que fue el 3 de diciembre, que hicimos ahí cosas muy guays, hicimos mesas redondas, hicimos un taller de moldes de pies, porque queríamos hablar del soporte, de qué es lo que nos sustenta, qué es lo que nos soporta. No para todo el mundo son los pies, para las personas que van en silla de ruedas a lo mejor es otra. O qué conflictos tienes tú con tus pies, ¿no? Porque hay gente que no tiene un conflicto muy grande con sus pies porque han tenido un accidente o cualquier cosa y es complejo. Entonces hicimos un molde de pies, fue muy bonito, fue un espacio seguro, hablamos de discapacidades invisibles, que hubo gente que lo agradeció, hicimos merienda, ¿no? Porque el de la merienda, ya sabemos que la merienda, el descanso y la siesta son revolucionarias frente a un sistema que premia el productivismo. Cuando las personas con discapacidad también muchas veces nos sentimos culpables porque necesitamos descansar más que otras personas. Entonces ahí hablamos del Crip Time, que tampoco sé si lo conocéis, el concepto del Crip Time, que es, bueno, tiempo tullido, estoy en Crip Time, es cuando yo necesito tiempo diferente al normativo, ¿no? Por ejemplo, yo organicé, o sea, hice casi toda la producción del 3 de diciembre, que fueron 2 días, 2 y 3 de diciembre, y para mí emocionalmente lo disfruté mucho, pero me impactó. Entonces yo luego necesité 2 días en mi casa, así, escuchando música, para recomponerme, ¿no? Esto que llaman resaca emocional, pues eso también es Script Time, ¿no? O cuando o cuando el Google dice, desde tu casa a donde has quedado con tus amigos, tienes 45 minutos. Mentira. Eso según el tiempo normativo. Yo normalmente tengo que duplicar el tiempo. Otra persona a lo mejor es menos, incluso mi hermano anda muy rápido. Mi hermano lo que yo tardo en media hora y el Google Maps dice que en 15, mi hermano lo hace en 10. Depende. Y yo no sé si sería Crip Time lo de mi hermano o no. Bueno, pues entonces es verdad que el Departamento de Accesibilidad de Reina Sofía sí que apuesta por crear desde la disidencia, ¿no? También hay un recorrido también que guionicé yo, que se llama, que original, Camino Tullido. Es un recorrido que se hace bajándote, es una ¿cómo se llama? Un audio que te puedes bajar en la página web del Reina Sofía. Entonces tú vas escuchando desde la entrada del museo otra vez hasta el Guernica y mi voz te va contando que ahora vas a atravesar la entrada, que te vas a lo mejor encontrar
camino, o sea, corrientes de aire, que vas a oír pitidos, que vas a oír gente hablando, que quizás percibas olores o que te fijes en los olores. El Museo de Reina Sofía, no sé si lo conocéis, es un antiguo hospital, se construyó como hospital y gira en torno a un claustro, y en el claustro hay un jardín, y entonces para poder subir a las plantas tienes que entrar, atravesar una parte del claustro, si vas en ascensor, y entonces ahí en el audio pues les pedimos a la gente que toque la pared del claustro para que también se fije en la textura, el suelo. Yo muchas veces como novio me tropiezo con las juntas de las baldosas, también me parecía importante hablar de eso. Ponemos música también para ver cuánto tardamos de un sitio a otro, o sea, lo hice con otra persona, este proyecto, y calculamos ¿no? cuánto tardaba yo en hacer un recorrido, y a lo mejor ponía 1 minuto. Entonces, este chico con el que hice el proyecto también se dedica a la música, entonces diseñó una música, la ponemos ahí en el audio. Luego también evitar la vulnerabilidad, que también es algo de lo que hablamos mucho desde la disidencia en la diversidad funcional, desde el activismo, vivir en la vulnerabilidad y está. Es cuando llegas a las salas, a la sala como tal, ahí no puedes ni tocar la pared, ni hablar alto, ni nada, porque todo te regañan porque tocas los cuadros. Y encima en la sala del Guernica es peor, porque esto no se acerque al cuadro, que va a sonar una alarma, todo es como que te sientes sospechoso de todo. Y entonces me pareció interesante que una persona normativa hiciese el recorrido escuchando el audio y que se diese cuenta de que es muy vulnerable, te sientes muy vulnerable en las salas de los museos, cuando no puedes tocar nada, no puedes acercarte a nada, tampoco te puedes acercar demasiado si no ves bien a un cuadro porque te regañan, porque si lo tocas, que si no sé qué, es complejo. Y luego los vigilantes de las salas pobres no tienen la culpa, son unos mandados. Y bueno, estas cosas, ¿no? Lo de describir un recorrido se cuenta de una manera más creativa en el camino tullido. Como describir una obra, hay guías de audiodescripción de obras también. Yo estuve en un grupo que nos juntábamos también, ya había acabado el confinamiento, pero no salíamos mucho de casa, online, y nos poníamos fotos y describíamos obras de arte, y de ahí sacamos un manual que era muy interesante. Teníamos una persona ciega como validadora que nos preguntaba, no me estoy enterando de nada, pero esto, entonces que aquí hay dos, en la foto esa que estáis hablando hay 2 personas o qué hay, o también cuando eran cuadros abstractos, ¿no? También era más complejo hablar de ello. Y bueno, pues eso. Y luego pues ejemplos de pautas de accesibilidad en cuanto a la mediación cultural, pues es ir con la mente abierta, hay diversidades invisibles, lo que he contado antes, o hay gente que no quiere hablar de ella porque a lo mejor tuvo un accidente y tiene todavía tiene muy presente todavía el trastorno de estrés postraumático y no quiere decirlo, o no te apetece, lo que he dicho. Hay días que no te apetece decir. ¿Qué? No, ya está. Sí, ya está, esto y ya está. Sí. Que yo me enrollo mucho. Si se hace una mediación en grupo, y después ir al paso de la persona que va más despacio, hablar despacio, vocalizando. En muchos museos del centro de arte hay mucho eco y es muy confuso para las personas sordas. Bueno, lo de las mascarillas, porque lo hice cuando llevaba mascarilla. Asegurarse de que todo el recorrido es accesible en silla de ruedas antes hacerlo y ver que es accesible. Y si no lo es, pues decirlo también. Si se va a trabajar con alguna obra, leer la cartela en alto y hacer una breve audiodescripción. Tener estrategias, pues si surge algún imprevisto, que haya gente a lo mejor que le dé un ataque de ansiedad y tenga que salir de repente. Y si es posible que exista una sala de descanso de estímulos sensoriales para personas autistas o que necesitas descansar. Si se va a trabajar con material, papel, boli, colores, tijeras, tener en cuenta que puede que haya gente que no lo vea bien
o esté más cómoda apoyada o sentada. Y bueno, en realidad lo que he dicho antes, lo más importante es la empatía y el respeto. Y ya está, ya he terminado. Y después todo esto por si alguien quiere hacer alguna pregunta, si hay tiempo, y si no, nada. Yo quería dejar ese tiempo por si alguien te quería comentar alguna cosita. No sé si algún día alguna cosa... Pero si alguien quiere... Y no... Està aquí amb nosaltres. Sí. Bueno, soy Miquel. Tendrás que hablar un poco más. Es que ceguera, sordera... Sí, soy Miquel, de área de educación del Museo de Lleida, y me ha hecho mucha gracia cuando has hablado de que hemos de ser inclusivos para todo el mundo, ¿no? Yo solo quería compartir la experiencia de que ahora hemos tenido la exposición de Tocar Prado en el Museo de Lleida. Y ¿te puedes venir aquí? Sí. Es que no te oigo. Hemos tenido la exposición de Tocar Prado en el Museo de Lleida, que hemos hecho con la ONCE, y era muy interesante de que, como todo, pues lo planificas para una serie de usuarios determinados con determinada discapacidad. Y era muy interesante ir observando cómo todo el mundo, cuando salía, podía hacer aquello que no puede hacer en el museo, que era ir a tocar las obras de arte, escuchar, ¿no? Escuchar la audioguía, y que transmitían, ¿no?, esta necesidad de que estos recursos, ¿no?, que hacemos para determinadas discapacidades, ¿no?, entre comillas, ¿no?, pues yo creo que son necesarias, ¿no?, para todo tipo de personas, para que aquella experiencia sea más completa, ¿no? Y en este sentido que hemos de compartir contigo eso, ¿no?, de que a veces planificas y trabajas una experiencia para un determinado público cuando todos, ¿no?, podemos ser usuarios, ¿no?, de esa experiencia, ¿no? Porque en este sentido, pues a lo mejor te despierta unos sentidos, ¿no? Poder aprovechar unos sentidos que no tienes del todo aprovechados, que te puede hacer gozar mejor de aquella experiencia del museo. Solo quería compartir eso. Sí, bueno, la verdad es que yo soy un poco así. En el Reina hay una visita que se llama En Detalle, que está hecha para personas ciegas o con resto visual, que lo que se hace es, se ha hablado solo de un cuadro y es con láminas táctiles. Y para mí es importante que las plazas se ocupen siempre para personas que lo necesitan. Porque hay veces que hay investigadores que dicen, es que yo quiero ir a mirar, quiero ir a ver, no sé qué. Me parece, bueno, pues, opinión personal mía, un poco fetichista. Ir a ver cómo una persona ciega está mirando un cuadro de una manera que tú no estás acostumbrada. Pero bueno, es verdad que es interesante mirar desde otro punto de vista. Las láminas táctiles, por ejemplo, están diseñadas de una manera diferente porque las personas ciegas, sobre todo de nacimiento, no entienden la perspectiva y no entienden que algo que a ti te parece súper normal, que es que un objeto que esté en primer plano sea más grande que uno que esté en un plano más al fondo sea más pequeño. Una persona ciega de nacimiento eso no lo entiende. Entonces hay que hacerlo de otra manera para explicarle con las láminas táctiles que eso está alejado, se hace con textura. Ahora, no me acuerdo porque yo no hago las láminas táctiles, pero a lo mejor si está cerca se hace el jarrón se hace con puntitos, si está lejos se hace con rayas longitudinales. Entonces creo que hay un manual que te explica que lo haces así, significa que está más cerca, si estás así, significa que está más lejos. Pero sí, o sea, es verdad que puedes ver de otras maneras de ver, ¿no? Es que yo soy un poco radical con eso, pero bueno, no, también pensando en cuando se hacen actividades de estas de empatía, de venga, te vas a poner el antifaz 10 minutos, vas a ser ciega durante 10 minutos. A mí eso me parece un poco complejo, porque no es justo, ni para la persona ciega ni para la persona que ve. No es justo para la persona ciega, porque es como estar de visita en la opresión, y no es justo para la persona que ve,
Porque una persona ciega que ya lleva mucho tiempo siendo ciega tiene estrategias que una persona vidente no tiene cuando le quitas la vista durante 10 minutos. ¿No? Yo que no, por este ojo no veo y por este veo un 50%, yo veo mejor que una persona que ve por el 100% por los ojos y de repente le hacen así. Veo mejor porque mi cerebro está habituado, pero evidentemente veo peor que una persona que ve al 100% por los dos ojos. Entonces no me parece justo en ninguna de las dos direcciones. Pero bueno, que puedo entender que de alguna manera, que sí, no sé, te estoy criticando, no sé. No que esté ni a favor ni en contra, sino que la gente, desde niños pequeños hasta... Nosotros no les dirigíamos, ellos por su cuenta iban allí y experimentaban. Más que nada es eso, o sea, sin dirigirles, sin llevarles, y eso que yo creo que lo que demandaban, ¿no?, era la posibilidad, ¿no?, de interactuar de alguna manera con la obra de arte. Y encontraron ese recurso allí sin que nosotros les dijéramos, ves allí y ponte. Sí, es que es verdad que los museos son muy visuales. Y también está guay que se perciban los museos desde otros sentidos. Tengas discapacidad visual o no. ¿No? El Museo de la Ciencia, al que yo iba de pequeña a Barcelona, porque a mí me operaron del pie en Barcelona y todos los años iba a revisión del pie. Y me acuerdo que siempre íbamos a la consulta del médico y al Museo de la Ciencia, que era ahí para tocar, para oler. Pero estaría bien que hubiera también museos de arte, por ejemplo, que utilizasen otros recursos que no fueran sobre todo los visuales. Aunque hay arte sonoro y estas cosas, pero bueno. No sé si alguna persona más o... Me acerco un poco, ¿eh? Vale. Bueno, antes de nada, muchísimas gracias, Costa. Creo que a veces cuando intentamos realizar estrategias de accesibilidad desde los equipos de educación o de mediación, hay algunas veces que es como si nos convirtiéramos en un robot e intentáramos hacer un tic en todo lo que en teoría se nos pide desde la legislación, ¿no? Vamos ahí como tic, tic, tic. Me ha gustado muchísimo tu intervención porque tú lo que nos pides es que nos posicionemos y que pensemos un poco estas estrategias, además de hacer el tic, que tenemos que hacerlo por legislación, pero sí que también hay una parte de entender en qué sitio nos colocamos, ¿no? Quería agradecer muchísimo la introducción de este término que me ha gustado mucho del greenwashing, que sabía del greenwashing, pero el greenwashing me ha gustado mucho y creo que en algún momento, al menos yo puedo haber pecado perfectamente de eso. Y está bien, ¿no?, este ejercicio de conciencia, incluso de política, ¿no? Y luego, una vez hablando, me explicaste un concepto que me gustó mucho, a ver si lo pudieses explicar, que era el porno institucional. El porno inspiracional. Institucional. Yo te diría pornografía inspiracional. Yo entendí institucional. Ah, no, pues no lo... O sea, normalmente de lo que hablamos es de pornografía inspiracional. De la inspiración, pero es esto de ay, qué valiente eres, que te pones los pantalones y no tienes brazos. Ay, qué valiente. O esta cosa que es mucho más polémica, que las personas con cáncer que dicen que son luchadoras. Yo no creo que sean luchadoras, son personas enfermas y si por desgracia fallecen por el cáncer, que les digan que son guerreras. Me parece muy injusto porque son personas que han fallecido por una enfermedad, no porque hayan perdido una batalla, como si fuera en ellas, ¿no? Y entonces a mí este concepto me parece muy complejo o este tipo, más en relación con la discapacidad, esto de eres un ejemplo a seguir, ¿no? Yo no quiero ser un ejemplo a seguir, yo quiero que me den las medidas de accesibilidad y ser como cualquier otra persona, ¿no? Hay en esto, bueno, porque yo hablo mucho también de la cultura de la calle,
No sé si habéis visto alguna vez el programa este de Telecinco, este que va la gente a cantar y a bailar y no sé qué, ¿cómo se llama? El Got Talent. Que he visto un par de veces, la semana pasada creo que vi a una chica que no tiene brazos, una chica mexicana, que ya la he visto otras veces, que su cosa consiste en que se ponen los calcetines. No sé, me parece horroroso. Que su talento se consista en ponerse los calcetines porque no tiene brazos. Y todo es porque no tiene brazos. Me parece horrible esto. Se está poniendo los calcetines, ya está. No es una persona heroica. Por eso, ¿no? Y entonces, cuando tú dices, es que eres un ejemplo a seguir, es que yo no sé qué haría si estuviera en tu situación, pues es un poquito complejo. Porque tengo que estar yo por debajo simbólicamente que tú. Y no, porque la gente dice eso de, no sé qué haría yo si estuviera ahí. Pues lo mismo, no sé. No es una desgracia tener, lo dice Antonio Centeno, no es una desgracia tener discapacidad. No es, yo empecé a ver Mar Adentro y no le dejé a los 5 minutos porque ese discurso de mejor es morir con dignidad por tener una discapacidad, no sé. Es verdad que que la de este señor, la de que hablan en Mar Adentro, es una discapacidad muy compleja, ¿no? Pero esto de la eutanasia, ya podremos hablarlo en otro momento, pero la eutanasia, que en realidad es eugenesia, es un poquito complejo, me parece a mí. No sé, que no me quiero meter más en más jardines. Algú més vol comentar alguna cosa? Perquè si ho fem, em diuen que s'ha de fer a través d'aquest micro, que no arriba la gent, i hauríeu de venir aquí a fer la vostra qüestió. Si no, ja passaríem a la següent activitat, que és la taula rodona. ¿Algú més? Vale. Bueno, pues muchas gracias, José. A vosotras.